Estamos ahora en el Hospital Fernández, en pleno Barrio Norte, donde justamente Claudio Lugo, de 44 años, jefe de emergencias del área de enfermentología, como nos corrigieron desde aquí, desde el Hospital Fernández, contrajo coronavirus y está en una situación realmente grave. Esto porque además tenemos la información, nos han comunicado que aparentemente tendría también la infección de neumonía. Esto preocupa, esto agrava muchísimo más la situación y es uno de los 27 de las 27 personas del personal de la salud que trabajan aquí en el Hospital Fernández que ha contraído coronavirus. Es una situación realmente grave. Escuchábamos hace instantes nosotros al ministro de Salud, a Fernán Quirós, explicando justamente que comenzarían en el día de mañana los testeos en las distintas en los distintos centros de salud. Hablamos de los hospitales, dio las precisiones Quirós de 4 hospitales en donde la situación está aún más grave que aquí en el Fernández, pero la situación de Lugo realmente preocupa. Está internado ahora en la clínica Anchorena, en el partido de San Martín. Hablamos de la provincia de Buenos Aires y lo que dijo Ignacio Previgliano en el día de ayer, que habló con los medios de comunicación. Intentamos nosotros, no obstante, comunicarnos con él en el día de hoy, pero ya se había dirigido al Ministerio de Salud porque tenía algunas reuniones pendientes y dijo: alguien que uno quiere que esté en la gravísima situación que está Claudio es muy doloroso. La investigación no nos permite definir que haya sido un contagio desde el hospital. Pudo haber sido comunitario o intrafamiliar, ya que su esposa es enfermera también. Es difícil definir la causa del contagio. Y también dijo, aunque no es importante la causa del contagio en el sentido de que es un compañero y amigo que está muriendo. En este sentido, ayer estuvieron diferentes médicos, también enfermeros, aquí en la puerta del Hospital Fernández, justamente reclamando insumos de seguridad. Lo venimos escuchando en distintos hospitales, Barbie, Javier. Estuvimos nosotros en el Hospital Durán, estuvimos en el Hospital Santogiani, por ejemplo, estuvimos en distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires y el reclamo es prácticamente el mismo, que los médicos no están recibiendo el equipamiento correcto, que no están recibiendo el cuidado correcto. Hablamos de estos kits de bioseguridad y es inevitable ver aquí enfrente justamente una pancarta de ATE, de la Asociación de los Trabajadores del Estado, justamente reclamando por estos insumos. Desde la parte del gobierno de la ciudad dicen que se está entregando todo correctamente, que incluso aquí en el Hospital Fernández se han entregado en el día de ayer más de 2000 barbijos N95, esto es lo que comunican desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero claro, los médicos y los enfermeros salen a decir otra cosa y con la enfermedad y con el contagio de Claudio Lugo en este momento, la situación realmente es preocupante y alarmante. Pensemos que es el jefe de emergencias del área de enfermería, es el jefe de todos los enfermeros, para que ustedes lo entiendan mejor, para poder explicar un poco cómo es el cargo y cómo se explica el cargo de Claudio Lugo. Vamos a ver cómo avanza. Está grave, está en una situación muy delicada en la clínica Anchorena y se espera por la evolución, por supuesto, pero teniendo en cuenta todas estas situaciones que mencionaba anteriormente. Recordemos, Matías, que no tiene comorbilidad, que significa una enfermedad preexistente que pudiera hacer complicar su situación de salud a través de coronavirus, y además es un hombre joven. Estamos hablando de un hombre de 42 años, ¿verdad? Sí, 44, Javier, 44. Es realmente joven y esto también preocupa a las autoridades, sobre todo porque venimos viendo que en la capital federal la mayoría de las muertes se da en el rango de entre 75 y 85 años. Lo explicaba Horacio Rodríguez Larreta el lunes cuando lo escuchábamos hablar en el izamiento de la bandera, en la celebración del 25 de mayo, pero al ser una persona de 44 años y sobre todo de alguien que trabaja en el área de salud, es lo que agrava la situación y lo que preocupa también, por supuesto, no solo a él, a su familia, a las autoridades del hospital y por supuesto a las autoridades gubernamentales también. O sea, Matías, que cuando comenzó todo esto, estamos hablando del mes de marzo aproximadamente, se decía que solamente podían tener el equipamiento necesario las enfermeras y los médicos, aquellos que estaban en contacto con los pacientes. Pero estaban las mucamas también. Y las mucamas tenían que procurarse a sí mismos, en muchos hospitales de la Argentina, sus propios elementos para evitar el contagio. Te hablo de barbijos, de cofias, de guantes y demás. Bueno, hoy en día se está poniendo en tela de juicio si los elementos con los que equipan a todos los integrantes del cuerpo de salud de un hospital,
desde choferes de ambulancia, emergentólogos, los mismos enfermeros, los médicos, las mucamas, cuentan con la vestimenta necesaria para estar protegidos. Llegar a su casa, obviamente antes de salir del hospital, que esto nos contaban algunos médicos, dejan toda esa indumentaria, alguna es eliminada directamente y otra es higienizada. Y se van a su casa con la misma ropa que llegaron al hospital sin tener contacto con nadie. Llegar a su casa y hacer lo propio en su casa, tener que cambiarse y demás. Ahora, ¿por qué se están enfermando los médicos entonces? Bueno, la crítica venía ayer desde el Hospital Fernández diciendo que el equipamiento que se le estaba entregando a los médicos no era de la mejor calidad como para evitar los contagios. No sé si se habrá contagiado, y esto no lo sabe nadie en realidad, en la calle, en el transporte, en su casa o en el mismo hospital. Quedará la incógnita, como también queda la incógnita de por qué hay personas que pueden ser grandes o jóvenes que pueden pasar sin presentar síntomas, los famosos asintomáticos que pueden contagiar. Así que hay mucho todavía por aprender en cuanto a este coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Javier, teniendo en cuenta lo que sucedió también en la ciudad de Buenos Aires, recordábamos hace algunas semanas cuando llegaron este pedido de barbijos que habían sido pagados con un sobreprecio, que estaban vencidos. Ha ocurrido algo similar la semana anterior también con el gobierno de la ciudad particularmente, y esto también creo que es lo que genera un poco la bronca al personal de la salud. Ustedes están viendo en imágenes, y aprovecho para contarle a quienes nos escuchan por radio, que hay un control muy estricto para ingresar al Hospital Fernández. Tenemos personal que controla la temperatura de cada una de las personas, que tienen los tapabocas correspondientes, que además tienen las máscaras faciales y que tienen estos mamelucos. ¿Qué pasa con estos mamelucos? El otro día nos explicaban en el Hospital Durán que son mamelucos que muchas veces quedan cortos, que no terminan de cubrir todas las zonas que deberían cubrir, y esto es algo que se está repitiendo no solo aquí en el Hospital Fernández. Por eso también es la crítica del parte de los trabajadores de la salud a estos insumos que le están brindando desde el Estado, porque dicen esto que repetías vos: tenemos que comprar nosotros los barbijos, tenemos que comprar nosotros los elementos de seguridad, los monos, todo lo que equipa a cada uno de los médicos. Esto preocupa.